Ustedes saben a lo que yo me dedico, bueno, mi profesión, y una de las herramientas con las que yo trabajo es la palabra. Y investigaba un poquito la necesidad de comunicarnos como seres humanos. Desde que nacemos tenemos la necesidad de comunicarnos. Cuando un bebé nace, se comunica a través del llanto, porque no tiene todavía la palabra desarrollada, y cada momento que va creciendo va desarrollándose a través de un llanto. La mamá puede identificar el llanto y saber qué le quiere comunicar ese niño, si tiene hambre, si tiene sueño, si la necesidad que tenga, ¿no? Y cuando dice la primera palabra, pues para muchos de nosotros que tenemos hijos ha sido una gran bendición el poder escuchar mamá o papá, cuando ese niño empieza a decir sus primeras palabras. Pero bueno, hablábamos del el poder que tiene la palabra en nuestra vida. Tal vez muchos, antes de que conociéramos a Dios, antes que tuviéramos un encuentro con Jesús, poníamos oídos a otras personas. Tal vez dirigía a nuestra vida alguna canción, algún mensaje motivacional, alguna frase que dirigía a nuestra vida. Y esa frase o esa canción tenía un poder sobre nosotros, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que cuando está triste escucha música triste para ponerse más triste. Y esa canción ejerce un poder sobre esa persona. Y cuando vamos por la vida sin Jesús, sin Dios, prestamos oídos a eso, y es lo que dirige nuestra vida. Pero ahora vamos a hablar del poder de la palabra de Jesús, el poder de la palabra de Dios. Y les invito a que vayamos a nuestra Biblia, a Hebreos 4:12, que es nuestra cita bíblica que quiero compartir con ustedes. Hebreos 4:12, y la palabra de Dios dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué fuerte cuando yo leía esta palabra. Y quise como desmenuzarla, ¿no? Porque de pronto, así como ciertas palabras tuvieron un poder en nuestra vida y marcaron nuestra vida de manera significativa, la palabra de Dios quiere traer un renuevo a nosotros, ¿no? Un cambio de pensamiento, un cambio de intención, y a través de la palabra podemos comunicarnos con alguien más y comunicarnos sobre todo con Dios. La oración es comunicarnos con Dios. Entonces, la pregunta que me hice es, y que les hago a ustedes, hermanos, es: ¿realmente creemos en la palabra de Dios? ¿Realmente vivimos la palabra de Dios? Y vayamos a ver por qué es, o el primer punto que quiero hablar es que la palabra dice es viva. Y yo le ponía en que la palabra de Dios es viva y da vida, ¿sí? No solamente, cuando la palabra de Dios nos da vida, cuando la palabra de Dios transforma nuestra vida, es porque nosotros estamos siendo guiados por ella, cuando nosotros estamos siendo instruidos por ella, ¿no? Y vayamos para ver a qué me refiero, a Colosenses 3:16.
que dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice que la palabra de Cristo more en abundancia. Cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, ¿cómo empezamos a conocer a Dios? ¿A través de qué? De la palabra, a través de alimentarnos de la palabra, de esa hambre que tenemos por leer nuestra Biblia. Pero a veces, justo cuando ya tenemos la intención de leer nuestra Biblia, ¿qué pasa? Nos da sueño, nos da hambre, ¿qué más? Tenemos mucho trabajo. Y a veces, hermanos, nos conformamos solamente con lo que venimos a escuchar aquí, o con lo que escuchamos en la célula, o con lo que escuchamos en cada actividad que hacemos. Y entonces decimos, es que no pasa nada en mí, o es que esta persona no cambia, sigue siendo igual, no está siendo transformada. ¿Por qué? Porque no está llenándose, dice, ¿no? Dice que la palabra de Cristo more en abundancia, ¿en quién? En nosotros. ¿Para qué? Para que pueda ser eficaz, para que pueda cobrar vida, para que nosotros conozcamos las promesas que hay en este libro, ¿no? Porque si no, entonces cualquier cosa que nos digan allá afuera va a ser más significativa o más importante que lo que nosotros leamos acá, ¿no? Muchas veces la palabra de Dios es dura y nos confronta, ¿no? Por eso a veces mejor no queremos leerla, porque nos confronta, porque dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Y yo buscaba un poquito y decía, ¿por qué una espada de dos filos? Y leía que en la antigüedad, en las batallas, la espada de dos filos se usaba para pelear, y lo que hacía es no permitía que la sangre brotara, sino que la sangre removiera adentro, ¿no? Por eso la palabra es comparada como una espada de dos filos, porque cuando nosotros nos enfrentamos a la palabra de Dios, hay muchas cosas que no quisiéramos saber, muchas cosas que no queremos más bien aceptar que somos, ¿no? Que traemos dentro de nosotros. Y a veces nos negamos a escuchar la palabra de Dios. Nos negamos a conocer lo que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios tiene vida cuando la leemos, hermanos. Cuando nosotros tomamos una porción de la palabra y la ponemos en práctica. Entonces la palabra tiene vida y nos da vida a nosotros, ¿no? La palabra también dice es eficaz, y yo buscaba la definición de eficaz y muchos pues ya la sabemos. Dice que es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Cuando nosotros tenemos una necesidad en la casa de comprar algún aparato electrodoméstico, algo que necesitamos, pues no lo vamos a comprar y lo vamos a dejar ahí, ¿verdad? En la caja. ¿Qué tenemos que hacer? Ocuparlo y entonces saber si funciona, si es eficaz para lo que queremos, ¿no? Una licuadora, ¿qué tiene que hacer? Pues moler, ¿no? Entonces la palabra de Dios funciona, pero para que funcione tenemos que conocerla, ¿no? Tenemos que conocerla, tenemos que aprenderla y sobre todo dedicarle tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios?
¿Cuánto tiempo de las 12, 16 horas que nos mantenemos despiertos dedicamos tiempo a la palabra de Dios? Estos 3 días de ayuno para mí han sido he recibido mucha bendición a través de la palabra. Antes mis ayunos eran un poco más en la oración, pero cuando uno ora sin conocer lo que hay aquí, pues se vuelve más una queja que una oración. Cuando yo voy a Dios a contarle lo que me pasa, sin saber las promesas que hay en este libro, entonces se vuelve una queja, ¿no? Porque yo estoy cerrándome a mis pensamientos, ¿no? No podemos orar eficazmente sin conocer la palabra, ¿no? ¿Cómo sería nuestra oración si no conocemos de la palabra? Tal vez yo puedo decir: ay, Señor, mira, tú me conoces, tú sabes que yo estoy llena de ira, de enojo, de amargura. Haz en mí, Señor, ¿no? Tú me conoces. Pero ¿qué pasa si yo cambio la manera de orar y yo le digo: Señor, tú sabes que yo estoy enferma de ira, que yo estoy enojada, que me hicieron mucho daño, pero tú me has dicho en tu palabra que tengo que perdonar? Y entonces yo me imagino que Dios nos voltea a ver, porque estamos abriendo nuestro corazón, estamos diciendo lo que tenemos, pero también estamos declarando la palabra de Dios. Señor, tú me estás diciendo que tengo que perdonar, no sé cómo hacerlo, ayúdame. Señor, he perdido mi trabajo, pero tú has dicho que cuando tú abres la puerta, nadie la puede cerrar, que tú eres el dueño de las llaves. Señor, estoy pasando dificultad, pero tu palabra dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y cambia nuestra oración, y nuestra oración se vuelve poderosa por la palabra que decimos, que expresamos. Porque Dios anhela escuchar nuestra voz, no porque no sepa lo que nos está pasando. Dios quiere escuchar nuestra voz porque Él sabe. Hermanos, cuando yo leí en la Biblia, para mí fue muy impactante hace muchos años, cuando apenas empezaba yo a conocer el Evangelio. Estaba yo aún estudiando y leí una porción de la palabra donde decía: mira que te conozco aún antes del vientre de tu madre. Y entonces para mí fue: alguien me conoce, Dios me conoce antes que ni siquiera mi mamá me conocía. Dios había puesto algo en mí. Y al principio, cuando yo leí esa palabra, lo entendí así. No entendía el poder que tenía la palabra de Dios. Poco a poco he ido aprendiendo, ¿no? Pero ¿cómo aprendemos, hermanos? ¿Quién nos enseña? A veces decimos: es que a mí Dios no me habla, es que a mí Dios no me escucha. Pero la bendición y la misericordia es ¿para quién? Para todos. Pero si nosotros no sabemos eso, alguien más nos va a decir lo que quiere que escuchemos. Y dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón. Amén, hermanos. Engañoso es el corazón, porque siempre queremos recibir palabra de alguien más, que alguien más nos ame, que alguien más nos diga que está orgulloso de nosotros, que alguien más reconozca el valor que tenemos.
Y siempre estamos necesitados de eso, pero cuando vamos a la palabra y encontramos que Dios nos ama, que Dios tiene pensamientos de bien para nuestra vida. La palabra de Dios tiene poder y dice que no volverá vacía, que la palabra de Dios se siembra como una semilla y no volverá vacía. Dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. La palabra de Dios es eficaz. La envía Dios para que haga, para que obre, para que funcione como Él dijo que tenía que funcionar, como funcionó antes. Pero hay algo que se tiene que activar: la fe. ¿Quién le cree a Dios? ¿Le creemos a Dios? La palabra tiene poder para transformar. Si Dios dijo que lo hará, porque no es hombre para mentir, ¿no? Si Dios dijo que la palabra funciona y es eficaz y es viva, es porque funciona, hermanos. Pero no funciona que se quede aquí. No funciona que yo abra la Biblia y la tenga ahí. Funciona que yo la lea, que yo tenga hambre de conocer a Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Leyendo la palabra de Dios. En 2 de Timoteo dice: toda la escritura fue inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién da la sabiduría, hermanos? ¿Quién enseña? Pues la palabra de Dios. Muchos estamos esperando tener un encuentro con Dios, pero no estamos preparados, pero no está activa nuestra fe. No estamos poniendo en práctica nuestra fe. Y entonces creemos que la palabra de Dios no funciona, que la palabra de Dios funcionó antes, pero que ahora no funciona, que la palabra de Dios funcionó en aquel matrimonio, pero que en el mío no va a funcionar, que la palabra de Dios funcionó en el hijo de la hermana, pero en mi hijo no va a funcionar. Dice que la palabra nos enseña, es decir, nos explica, nos interpreta, nos expone. Hace algunos días veía un comentario en una red social que decía: recomiéndenme un libro para la depresión. Y había 800 mensajes y muchos libros, pero había también donde decían la Biblia. Y la Biblia tiene consejo para todo, hermano. Muchos decimos: es que yo no sé cómo ser papá, porque yo no tuve un papá. Pero Dios nos enseña cómo ser papás. Dios nos enseña cómo ser esposas. Dios nos enseña cómo ser hijos a través de la palabra. Dice que también nos redarguye. Y a veces es lo que no nos gusta, porque nos confronta. Cuando las primeras veces que yo llegué a la iglesia, de pronto las predicaciones eran para mí, me describían a mí.
Y yo decía, ay, alguien ya le dijo al pastor que yo soy así. Alguien ya le dijo al pastor, alguien le contó que Mayra es así. Porque la palabra nos confronta. Porque la palabra nos expone. ¿Pero creen que es para avergonzarnos? No, es para transformarnos. Es para cambiar esa manera que teníamos de vivir. Y también nos da la solución, porque dice que nos corrige y nos instruye, ¿no? Perfecta es la palabra de Dios. No solamente nos acusa, sino también nos instruye, nos corrige y nos dice el camino a dónde ir. ¿Y quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús. Entonces, hermanos, aunque a veces tengamos cansancio, sueño, tenemos que leer la palabra. Tenemos que encontrarnos con Dios aquí. Dios nos quiere hablar. Dios anhela escuchar nuestra voz. Dios quiere darnos la respuesta que necesitamos. Pero también quiere que le busquemos. Y sobre todo, que le creamos. Que pongamos en práctica nuestra fe. Dice Romanos 12:2. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero tenemos que ser transformados. Y Dios quiere transformar nuestra vida. Dios quiere hablar a nuestros corazones esta noche. Y si no le hemos dedicado tiempo a la palabra de Dios, este es el momento. Cuando nosotros dejamos que Dios empiece a obrar como esa espada de doble filo en nuestra vida, va a salir todo lo que antes nos lastimaba. Tal vez antes nos engañaron, nos dijeron palabras bonitas y al final nos lastimaron. Pero Dios quiere transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La palabra de Dios dice, penetra lo más profundo. Lo que me adelanté un poquito, lo que les decía, ¿no? Lo más profundo de nosotros. La primera cita bíblica dice, y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros, hermanos, somos tentados al pecado, ¿cómo podemos evitar eso? Conociendo la palabra de Dios, teniendo siempre en mente que la palabra de Dios es viva y eficaz y funciona, pero tenemos que ponerla
en práctica. Y cuando nos aferramos a la palabra de Dios, Él ordena y organiza por completo nuestra vida. Él cambia nuestra vida. Y Él hace resplandecer sobre nosotros su luz. Para ir terminando, les comparto la última cita. Dice Salmo 119, 105. Todos creo, la mayoría conocemos ese versículo, ¿verdad? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando estamos en oscuridad, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Él alumbra nuestro camino. Él nos aleja de lo malo a través de su palabra. Entonces, hermanos, tenemos que confiar más en Dios. Tenemos que poner en práctica nuestra fe. Porque yo creo que Dios se entristece cuando nosotros prestamos oídos a otras cosas y no a lo que Él quiere hablarnos. Cuando nuestra mente pone en primer lugar opiniones de alguien más, palabras de alguien más. Y la palabra de Dios se cumple porque tiene el poder para hacerlo. Esta noche yo creo que es importante poder entender que Dios no nos va a hablar si nosotros no le conocemos. Que Dios necesitamos un encuentro con Él y que Él anhela nuestra presencia, que Él anhela tiempos de intimidad con nosotros, que Él está anhelando nuestra voz. Declarar la palabra en vez de quejarnos. Declarar la palabra en nuestro desierto, en nuestra dificultad, en nuestra situación. Y eso cambia nuestra oración. Una oración de fe, una oración donde le creemos plenamente al que dio la vida por nosotros. Nadie más pagó por nuestros pecados, solo Él. Y Él dice que guardemos sus mandamientos.